Bueno, bienvenidas a todas, a todos, a todes a este nuevo encuentro del Foro de Pensamiento Crítico de la UTN FRA. Hace ya más de 10 años para quienes se suman, que tenemos este espacio en el que siempre planteamos, no hay certeza, sino que componemos ideas, componemos eh, proyectos, componemos análisis de la realidad desde múltiples miradas, desde el aporte de distintas lecturas que nos ayudan a comprender un poco nuestra realidad nuestroamericana en el marco de este sistema mundo bastante complejo, ¿no? Y que siempre tiene cuestiones para entrelazar. Hola Gaviotita, mi amiga, compañera, en este caso arrancamos este año. Buen día para todos, para todas, para todes. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio, gracias a la invitación de mi amiga Karina, mi amor, mi cómplice y todo. Así vamos. Decía en el primer encuentro que lo que más me llama, me seduce de este espacio es esta posibilidad de construir ideas colectivas, que no venimos con certeza, sino con preguntas, y ahí, en ese marco, planeamos lo de hoy, ¿no? Efectivamente. Arrancamos con una presentación, bueno, como les adelantábamos en el encuentro de presentación del mes pasado, vienen estos 40 años de Malvinas, se están transitando, y la idea era un poco empezar a hacer una introducción de un encuentro en 2 meses, el mes que viene tenemos invitado ahí charlándose la fecha de cierre, pero tenemos ahí la presentación de alguna compañera y compañero, pero la idea es empezar a pensar un poco Malvinas en clave de colonial, en clave nuestroamericano, en clave de esta soberanía de los pueblos, y empezar a desandar algunos discursos tradicionalmente construidos en el imaginario y también en la épica, digamos, em, de los discursos políticos, en la literatura, en la escolaridad. Un poco es pensar y componer juntas y juntos y juntes otras perspectivas posibles para analizar. Bueno, pensábamos entonces en esta efeméride importantísima, en este proceso de memoria, verdad y justicia también, que es la causa Malvinas en el marco del terrorismo de Estado, pero queríamos ir un poquito más allá y pensar la causa Malvinas en clave de entender los procesos de soberanía de nuestros pueblos. Trabajamos con un articulito, en este caso, de una gran cantidad de trabajos de investigación que tiene la profesora María Sofía Basallo, docente de la Universidad de Lomas, investigadora, quien es una de las compañeras que lleva adelante trabajos impresionantes de investigación del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Tiene en este sentido la Universidad de Lanús unos trabajos increíbles sobre la causa Malvinas desde múltiples espacios, desde analizar iconográficamente, desde analizar discursivamente. Ahora se encuentran desde la pandemia en un proyecto de investigación muy interesante que Gaby también va a ir contando, sobre las marchas previas a Malvinas, esas plazas en plena dictadura previas al 2 de abril. Entonces, vamos a hablar en la segunda parte de estas cuestiones vinculadas a cuál es el discurso tradicional que aparece en torno a la causa Malvinas y la dictadura. Pasamos la próxima, Marce. Pensar Malvinas es pensar claramente en el espacio geográfico, ¿no? En este caso, vemos este mapa. Vamos a ver que a partir de 1776, con las reformas borbónicas, Malvinas se incorpora como parte de la Intendencia de Buenos Aires. Entonces, ahí tenemos ya como un antecedente, hubo ya una delimitación de ese espacio, y ahí empezamos a pensar un poco previamente en algunas de las cuestiones de argumentación de por qué las Malvinas son argentinas, cuestiones que conocemos, ¿no? Por un lado, porque son la herencia tras la independencia, ¿no? Y tras la Revolución de Mayo y luego la independencia, son la herencia de esas colonias españolas que nos precedieron. Hablamos también de que forman parte de nuestra soberanía en relación al mar,
No sé si pudieron ver, mandamos un videíto el otro día al foro. El 2 de abril se estrenó del canal Encuentro, en el canal de YouTube del canal Encuentro, un video interesante, un capitulito sobre Malvinas, y que habla de esto, ¿no? Cómo nos hemos configurado como un país continental, ¿no? De praderas, de cordillera y de pampas, pero que no pensamos en Malvinas y no pensamos en el mar. Entonces, en este sentido es interesante, y analizábamos todos los años, ¿no? Con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y lo hemos hablado tantas veces en estos 10 años que se ha planteado ya el mapa bicontinental, cómo ese mapa de la Argentina tradicional, con el rectangulito en el costado, con ese triángulo que después nos pasa todos los años, que nos preguntan, ¿y qué quiere decir eso? ¿Y dónde está eso? Porque no se entiende que ese espacio de soberanía es parte de un territorio mucho más amplio. Y en ese sentido, observamos después volvemos para la anterior. En este sentido, cuando uno mira esta proyección bicontinental de la Argentina, obviamente va a tomar otra trascendencia. Este primer mapa es, vamos otra vez al segundo, Marce, y ahí lo voy a volver loco, pobre Marce. En este caso, este primer mapa que vemos acá a la izquierda es un mapa del Instituto Geográfico Nacional. Las letras se encuentran con esa proyección de esa manera, y también tiene este sentido de empezar a pensar que obviamente nuestro espacio territorial no es un espacio plano, que es esférico, que en esa esferidad podemos ver la Tierra como queramos y en función de una necesidad, y en este caso pensar a la Argentina desde ese lugar sale de lo que tanto hemos hablado, ¿no? El faro del fin del mundo, el fin del mundo como el territorio de Ushuaia, y nos posiciona en otro lugar. Entonces, ver Malvinas acá, en esta proyección, es ver a un territorio que está en el centro de nuestra soberanía territorial. Entonces es distinto y configura distinto. Sabemos que la cartografía es una construcción política, ideológica, siempre se ha construido, los grandes mapas los han construido navegantes que iban por el mundo con intencionalidades, pagos, ¿no? Para delimitar las costas que se iban viendo, y cada vez que vemos el mapa con ese triangulito en el costado, también es una forma de negar toda esa soberanía. Entonces este material que saca Canal Encuentro y que se viene trabajando hace muchos años, lo que propone es repensar a la Argentina también como un país marítimo, con grandísimas extensiones, no solo en las Malvinas, las Georgias, la Sandwich del Sur, y también pensar en toda esa espacialidad, que lamentablemente, y ahora lo vamos a vincular con unos procesos históricos, pensar Malvinas y pensar la soberanía argentina desde el mar implica el reconocimiento de todo ese espacio de posibilidades naturales, posibilidades de exploración, también de navegación, y indudablemente el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en esa zona es geoestratégico, ¿no? Poder pasar por esta zona y poder atravesar estos océanos. Durante el peronismo, allá por los 40, el 50, se usaban los mapas escolares, la bicontinentalidad. Sin embargo, obviamente los proyectos post-55 van a hacer que esos mapas bicontinentales dejen de usarse y que se vuelva a instalar fuertemente el mapa de la Argentina como tradicionalmente lo vemos. Ahora sí, vamos a la anterior, Marce. Decíamos que a partir de 1776, entonces, con esta fragmentación de la gran masa, digamos, americana de las colonias españolas, se toma este virreinato del Río de la Plata y va a tener soberanía sobre Buenos Aires. Por supuesto que siempre hablamos de la historia porteñocéntrica, ¿no? Dios atiende en Buenos Aires. Lo mismo que le van a pasar a todos los estados-nación de nuestra América, donde se van a configurar en función de un centro. No es lo mismo Montevideo o Caracas que el resto de los territorios, ¿no? Siempre, lamentablemente, tenemos esta consolidación de los poderes centrales que un poco
van a dejar relegadas el resto de las espacialidades y las realidades locales. En este caso, Buenos Aires va a tener una ocupación muy fuerte, pero en un proceso, estamos hablando de 1776, que se va a extender, obviamente, en la protección luego de la Revolución de Mayo en la frontera norte, en función de aquellas oleadas de resistencia española. Y este sur va a quedar bastante relegado. Hubo primero una ocupación francesa de las islas que van a ser rápidamente reclamadas por los españoles, y luego va a haber control por parte de la corona española. Decía que tras la Revolución de Mayo heredamos esas colonias, todo ese territorio, y heredamos también las Malvinas. Pero obviamente Inglaterra, tomando en este caso, va a plantear la piratería oficialmente, ¿no? Las patentes de corso, la misma corona va a motivar las patentes de corso. Entonces, cualquier corsario que está en los mares, esto lo podemos ver en las tomas de islas de las Antillas y en otras partes del mundo, se recibía en forma positiva a aquellos corsarios que habían logrado ocupar territorios o poder hacer esos pillajes, como nos ha pasado, ¿no? En la primera y segunda invasión inglesa, esa presencia acá en el Río de la Plata era oficial. Entonces, oficialmente, la corona británica tiene esta mirada de la piratería histórica, que más allá de la muletilla y la crítica, no, son cuestiones de una realidad enorme. Estamos hablando entonces que en la década del 20, 1829, Buenos Aires va a enviar a Vernet a las islas, ¿no? Van a tener la necesidad de ocuparlas administrativamente, porque sabemos que los territorios ocupados y los territorios que tienen una organización política en el lugar, es más compleja la ocupación. Entonces va a organizarse este primer grupo administrativo, político, de gobernación, para que vaya a las islas. Va a comenzar una incipiente producción económica, se va a hacer un control de la navegación de la zona, y ahí van a empezar los conflictos, porque como decíamos, estos mares, como todos los mares, en pleno proceso también de la primera fase de la revolución industrial, también en Europa, van a estar estos barcos permanentemente dando vueltas, ¿no? Y buscando espacios para poder no solamente vender mercadería, sino también aprovechar las circunstancias que se van dando en todos los espacios. En la década del 30 entonces tenemos ahí un conflicto con la navegación de barcos norteamericanos. Van a haber unos barcos que, al igual que nos pasa hoy con el derecho y la soberanía sobre el mar, barcos estadounidenses en este caso que sin permisos, barcos balleneros que rodeaban la zona de las Malvinas, las Georgias, las Sandwich, y Vernet va a hacer una denuncia a Buenos Aires planteando específicamente que esos barcos estaban allí en forma ilegal, y Buenos Aires va a dar la autorización para sancionarlos a los barcos. Obviamente ante distintos pedidos que no van a tener muchas respuestas, va a haber un conflicto, se va a tomar a un capitán y se va a tomar a uno de los barcos estadounidenses, que va a generar que desde el Río de la Plata, otras de los navíos norteamericanos vayan hasta las islas en defensa de esta situación. Estrategias, ¿no?, que vemos siempre en distintos contextos. Podemos pensarlo con el Maine y la independencia hispano-cubano-norteamericana, cuántas situaciones en las que se genera el conflicto para poder intervenir en muchos casos o para sacar provecho de tal situación. Ese incidente, Lexington, entonces lo que va a hacer es que 1831, me está diciendo Anaí, sí, hubo error de tipeo, gracias compañera, no había leído. 1831, sí, perdón. Se va a enviar entonces
a Pinedo, desde Buenos Aires, se le va a pedir que vaya con este pedido. El documento que llega a las islas es que Pinedo debía, como comandante de la goleta Sarandí, tenía que guardar la mayor circunspección con los buques de guerra extranjeros. Si bien la primera instancia era el diálogo, la orden que tenía era, bueno, no retirarse sin tener una respuesta, ¿no? De plantear el tema de la soberanía sobre la zona. ¿Por qué? Porque tras el ataque de este buque que se va a dar en las Malvinas, el buque norteamericano, ellos van a llegar a Malvinas con bandera francesa, van a tomar prisionera parte de la población, van a destruir, matar animales, van a destruir esas primeras aldeas que había en las Malvinas, y obviamente desde Buenos Aires, para resguardar, van a llamar al gobierno a que vuelva a rearmarse hasta Buenos Aires. Las Malvinas quedan ahí en el año 31 sin población efectiva ni gobierno, y eso va a ser aprovechado por esta información permanente que hay en los mares, y van a empezar a llegar los barcos ingleses. Entonces ahí tenemos también una cuestión interesante de las alianzas, ¿no? Las alianzas permanentes que se van a dar, en este caso, entre el Imperio Británico y esos barcos norteamericanos. Lo que va a hacer, bueno, Pinedo rápidamente se va a retirar, deja las islas, no presenta resistencia, va a volver a Buenos Aires, dejando ese espacio liberado. En 1833, otra vez ahí como error de tipeo, en 1833 hay esos criollos que vivían en la zona, esos gauchos que todavía vivían. Pensemos que cuando se instala la gobernación en las Islas Malvinas, también va a haber presencia, lo dice en el escrito de la esposa de Vernet, hace todo un libro de viajes muy interesante que nos ayuda a pensar cómo eran las Malvinas en 1829, 30, 31, y hay una gran población negra esclava también, ¿no? Esa población esclavizada, porque si bien la Asamblea del año 13 permite la libertad de vientre, todas aquellas personas que recién nacen a partir del año 13 son libres, pero obviamente todavía vivimos en una sociedad en la que la esclavitud permanecía. Hay un personaje muy interesante, ¿no?, que ustedes habrán escuchado, que nadie es un héroe individual, sino que es un personaje colectivo, el gaucho Rivero, un entrerriano que va a ir a las islas a trabajar junto a la gobernación de Vernet, y lo que va a hacer Rivero es, en el 33, atacar, resistir y pelear nuevamente por la soberanía. Se van a matar a 3 de los grandes mandos de gobernación inglés en las Malvinas. Finalmente van a retirarse hacia la zona no urbana de las Malvinas, pero los van a tomar presos. Los llevan a Rivero al Reino Unido, y miren lo interesante de la resolución que da el juez en el Reino Unido. Dice: los hechos por los que se acusa al señor Antonio Rivero sucedieron fuera de los dominios de la corona. Entonces ahí aparecen también antecedentes de la reclamación internacional y diplomática de las Malvinas, porque entonces lo dejan en libertad porque son fuera de los dominios de la corona. Entonces, ¿a quién le pertenece la zona? Obviamente pensemos en la Buenos Aires del siglo XIX y todos los procesos que se van a ir dando. Tenemos procesos de mayor avance de soberanía, pero también de entrega, como escribí ahí hace un ratito Carlitos, ¿no? También un montón de traiciones dentro del mismo gobierno, que lo que van a hacer es favorecer la dependencia, ¿no? Y también cómo se configuran las Malvinas, porque hasta hoy todavía escuchamos este retumbe de las voces que te dicen: no sirven para nada, son chiquititas, están ahí en el sur. ¿Qué podés fabricar ahí? ¿Qué podés producir ahí? Y en realidad no se trata de lo que podemos producir económicamente o solamente extraer como mercancía, sino que se trata
claramente de una cuestión geoestratégica, de nuestro mar, de la posibilidad de, si lo pensamos solo en términos económicos, de pesca, de gas, de petróleo, etcétera, pero fundamentalmente en términos de soberanía, ¿no? En términos de no tener un enclave colonial en nuestra propia plataforma continental, como algunos de los argumentos. ¿Pasamos, Marce? Entonces, pensar Malvinas, también este es otro de los mapas que el Instituto Geográfico Nacional viene realizando. Pensarnos en clave de otras proyecciones también es pensar en soberanía, ¿no? Porque acá en este mapa, que también está con una proyección invertida, el famoso mal llamado arriba y abajo, ¿no? que se suele plantear, en este caso, también si pensamos Malvinas, podemos pensar en esta cuestión de la navegación oceánica estratégica. Entonces, en este sentido, la guerra de Malvinas no es solamente pelear por ese pedacito de islas, sino que es pensar eh, en otros términos, ahí te elevan, ahí, en términos de también armar nuestro plan estratégico. Hemos trabajado muchas veces en el foro que nos pasa a los países colonizados acá en nuestra América, que nos vemos con esa proyección Mercator ahí al final del mapa, ¿no? Pero que en realidad si nosotros empezamos a hacer un análisis de otras proyecciones cartográficas oficiales del mundo, Japón, Australia, no, cualquiera de los países que podamos ver que se posicionan como países imperiales o centrales en sus lugares, se ubican en el centro de su proyección. Entonces, no es la única forma de ver el mapa del Mercator, sino que es la forma colonizada, heredada, que tenemos de vernos. Y esto, como decía don Arturo Jaureche, también nos posiciona en ese lugar de la autodenigración, ¿no? Este país de M, decía don Arturo. Y esa autodenigración también la podemos encontrar en las proyecciones, en los discursos y en las construcciones que hacemos de nuestra soberanía. Voy a leer la pregunta que hacían en el chat. Sobre la plataforma continental, hay toda una serie de argumentaciones, porque si se ven las fotos satelitales, se puede observar la ampliación de la plataforma continental, que es una extensión, las Malvinas afloran de nuestra plataforma continental, y en relación a la Antártida, lo que tenemos es el Tratado de la Antártida y toda una serie de leyes que se fueron dando, que lo que ubican, bueno, a la Antártida como un territorio de paz, pero nos ubica también con la posibilidad de tener bases científicas en la zona. Nosotros tenemos bases, yo tengo una alumnita acá en Bursaco en una escuela que su papá está en este momento en la Antártida, y bueno, vamos a ver si lo podemos invitar en algún momento a charlar. Y hay escuelas, y hoy tenemos una presencia importante ya hace mucho tiempo en el lugar, y tenemos esa soberanía de esta zona. ¿Sí? Si era la pregunta. Después, si quieren, les paso otros mapas, otro tipo de mapas geológicos, donde se pueden ver esas afloraciones y la extensión de la plataforma continental. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran aportar? Si no, pasamos a la próxima. Sí, yo quería hacer una pregunta, Karina. Sí, Betty. No sé si es una pregunta, es algo que yo recuerdo haber escuchado hace bastantes años, que tiene que ver con una propuesta que había de la ONU, entendiendo por la ONU desde mi punto de vista Estados Unidos, de que la Antártida fuera patrimonio común de toda la humanidad. Con lo cual, eso para mí vendría también a mostrar la importancia del sector antártico que reclamamos, porque evidentemente ahí hay una cantidad de agua y de cosas y de prospecciones que se han hecho desde todas las campañas antárticas y los estudios científicos que determinan también el valor económico de toda esa zona. Entonces no son unas islitas cualquiera, ni el sector antártico uno lo reivindica
bueno, para tener una porción más de territorio, sino que ya cuando Estados Unidos hace estas manifestaciones, es decir, que sea de todos, quiere decir que en realidad va a ser de ellos, porque quienes van a tener seguramente la capacidad de poder hacer exploraciones en algún momento, y van a ser los países centrales, no vamos a ser nosotros. Entonces, por ahora al menos creo que lo que nos toca es la defensa de esos territorios, ¿no? Sí, en el Eso. Tratado de Soberanía sobre la Antártida hay una serie de prohibiciones que se le van a dar a todos los países que tienen soberanía, y sí, los permisos que se van a dar son para exploración, para ubicación científica, protección de los recursos de la zona, pero hay todo un debate y permanentemente se encuentran estos tratados en revisión. Sí, lo que no puede, tiene que ser un espacio para la paz, plantean, no se puede impactar naturalmente sobre la zona, no se pueden hacer exploraciones de petróleo, hay un montón de cuestiones que no se pueden hacer sobre la zona, pero sí marcar una presencia, digamos, de distintos países. Tenemos a Rusia, un montón de países en el lugar, y sí, Betty, hay toda una serie de requisitos y de acuerdos que se fueron dando. La ONU intervino en varias de estos tratados para hacer una negociación. Por supuesto que cada vez que decimos es de todos, es relativo, ¿no? Los espacios de todos. Veíamos hace unos años mapeos de empresas de agronegocios que mostraban al territorio de la Amazonia como territorio de la humanidad. Entonces ahí uno hace esa segunda lectura. Si una empresa de agrotóxicos instala en este mapa la idea de que sea una zona de la paz y para todos, ahí es como dudoso. Siempre le vemos esa segunda mirada. Respecto a la guerra propiamente, vamos a trabajar en profundidad con invitados el encuentro que viene, pero queríamos pensar como alguna línea de análisis con la compañera sobre un trabajo que viene haciendo María Vasallo y el equipo de la UNLA, y ahí le doy la palabra a Gaby, así arrancamos. ¿Te parece, Gaby? Por supuesto, acá estamos. Ahí vamos. Primero quería saludar a la compañera que me habló en el chat, que prenda el micrófono, que me reconoció. ¿Viste? Porque el conurbano bonaerense, ¿cómo estás? Nos hemos conocido. Ale, sí, ¿cómo te va? Nos encontramos en un aula en la UNLA, ¿viste? Y ahora nos encontramos acá. Maravilloso. Sí, un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, digo, ¿no? El conurbano y las universidades del conurbano, qué lindas que son. Nos vamos cruzando, pensando juntas. Cari, querida, primero quería aportar a lo que vos estuviste diciendo, qué interesante el recorte de empezar a pensarnos en relación de las proyecciones cartográficas, en relación a las proyecciones territoriales para poder forjar la idea de soberanía, ¿no? Por un lado. Por el otro, acompañando esa construcción, nos parecía importante tomar el trabajo de María Vasallo, de María Sofía Vasallo, justamente porque discute otros sentidos que tienen que ver justamente con esto que hace en ese conglomerado hegemónico de pensarnos de una manera y no de otra. Y cuál es la intencionalidad de pensarnos de esa manera. Bueno, acá pusimos un poquito el currículum de la compañera. Podemos pasar a la siguiente. Ahí está, la siguiente diapositiva. Filmina iba a decir. Bien, el artículo que seleccionamos se llama Desconstruir los estereotipos del héroe, ¿no? Propone desconstruir los estereotipos del héroe. Y ella primero en el artículo arranca, el artículo antes de hacerse las preguntas, arranca con una cita de Rodolfo Walsh, aquella cita conocida, archiconocida, que versa sobre los pueblos sin memoria,
¿no? Aquellos pueblos desmemorizados, con pedagogía de la desmemoria, y fijarla como el último capítulo de la dictadura y poner en duda el coraje y la osadía de muchos de quienes la protagonizaron contra y a pesar de las mezquinas intenciones de la Junta Militar. Esa es la primera respuesta que encuentra Vasallo en su tesis. ¿Por qué hay que desmontar esta idea del héroe? Porque a través de esta dimensión épica, lo que tenemos como representación del héroe es muy distinto de este héroe real y colectivo que son nuestros veteranos de guerra, nuestros excombatientes. Y hace la siguiente distinción. Pone en contraposición al héroe mitológico, al héroe literario, que tiene un perfil autorreferencial, hasta omnipotente en algunas cosas, en algunas cuestiones, y es un ser extraordinario, es hasta un semidios, podríamos decir, ¿no? Y ella lo que pone en contraposición, pone a este héroe histórico, un héroe real, un héroe contextualizado, situado, que por sobre todas las cosas es un ser ordinario, es un ser común, un ser cualquiera, se me ocurre agregar, y en relación a su posicionamiento con el otro, su capacidad de entrega es total, su capacidad no es autorreferencial, no se centra la mirada en él mismo, sino que centra la mirada en el otro. Y arranca con esa distinción para poder empezar a pensar esta cuestión de desmontar al héroe. No estamos hablando de un héroe extraordinario, sino que estamos hablando de un héroe ordinario. Y luego dice esta cuestión de poner en duda el coraje y la osadía de muchos de quienes la protagonizaron contra y a pesar de las mezquinas intenciones de la Junta Militar, ¿no? Ahí empieza ya a magullar una idea más compleja de este ser ordinario. Podemos pasar a la siguiente, Marce. Ahí están. Nuestros héroes. Nuestros héroes incómodos, le dice María Sofía. Elegí esta imagen porque me parece absolutamente gráfica, los humaniza, los refleja tal cual son, tal cual fueron, y nos carga a nosotros de este sujeto colectivo que pudimos conformar en aquel momento histórico, porque también lo que se discute es la capacidad del pueblo de comprender la guerra pese a la dictadura y separar la guerra de la dictadura. Tal vez algunos historiadores, historiadoras no tan medios despabilados, no despabilados quiero decir, interpretan que la misma plaza del 30 que estaba en contra de la dictadura, el 2 fue como apoyar la dictadura, ¿no? Y esa contradicción que nos pone en un barro que realmente no es lo que fue, ¿no? O al menos hubo matices en esa plaza. Y el héroe incómodo aglutina, cuaja estas dos vertientes. Por un lado, estas personas que sabemos que venían de todo el interior, de todas las provincias de la Argentina, mal equipados, sin instrucción, sumamente jóvenes. Este héroe incómodo es el que ella pone en contraposición del héroe patriarcal. Este héroe que no contiene las características de este ser mitológico o extraordinario. Es un héroe común, es un héroe incómodo a esa referencia. Y quería agregar en este apartadito que hice con esta foto intencionalmente, porque durante este tiempo que estuvimos recorriendo, bueno, todos, ¿no? Todas, estuvimos recorriendo diferentes eventos, recordatorios de los 40 años de Malvinas. A mí me tocó acompañar en una escuela de acá de Bursaco también, porque somos bursaqueras, de Almirante Brown, acompañar a un excombatiente que se llama Fernando Palacios, que es sobreviviente del crucero Belgrano,
di una charla en una escuela secundaria de acá de Bursaco, y los pibes le preguntaron, le hicieron preguntas, y él les preguntaba sobre el coraje, los pibes, ¿no? Y él les contaba que los correntinos que estuvieron con él, que él los conoció, cuando tomaban el arma o disparaban un misil, gritaban un zapucay. ¿No? Qué llamativo a instancias de este análisis, ¿no? Cuánto nivel de pertenencia que hay en esa acción. Un pibito de 18 años atacando al enemigo con un alarido que tiene que ver con nuestros pueblos originarios y nuestra identidad. Me parecía interesante esa anécdota porque como que completa o le da más sustento a este héroe incómodo que dice Vasallo. Podemos pasar a la siguiente. Y acá seleccioné esta imagen de una manifestación de Plaza de Mayo en 1982 tomada por Roberto Amigo, donde claramente se ve la capacidad de este pueblo organizado de decir, esto no es lo mismo. Las Malvinas sí las queremos, no queremos el proceso. Y esa discusión estuvo presente, hubo matices, hubo posicionamientos diversos. No es que fueron solamente a blandir una bandera y agitar una propuesta aparentemente. Decía de 1982, suponemos que es la del 2, pero no tenía más referencia que esa. Decía, por eso copié tal cual como estaba el epígrafe de la foto. Manifestación en Plaza de Mayo en el 82. Sí, hubo varias marchas antes del 82, en marzo del 82, pensemos en pleno terrorismo de Estado, de la CGT, ¿sí? Intentos ahí de discutir el fin de la dictadura, digamos, o el pedido integrado también por el pedido de madres, ¿no? De las abuelas, ahí aparece toda esta cuestión de la organización. Les vamos a pasar un videíto muy interesante de una de las charlas en pandemia de la radio de Malvinas, donde esta compañera Vasallo cuenta, porque en este momento se encuentran haciendo una investigación sobre todas las fotografías de esas marchas de marzo, abril y mayo del 82, en relación a la causa de fin de la dictadura, Malvinas. Así que hay unas plazas interesantes de marzo, de los últimos días de marzo del 82, que están en un proceso de investigación sobre la vestimenta, las canciones, están recuperando testimonios. Les vamos a pasar ese material porque parte en esto que decía Gaby de repensar muchas veces todo junto. La gente no pensaba en nada y entonces solamente al grito de Viva Malvinas salieron a agitar la banderita, y ahí hay un reduccionismo que lo que hace es invisibilizar también esas otras luchas que venían por debajo en función de resistir y poder darle fin al terrorismo de Estado en Argentina en el marco de un plan continental, ¿no? Así que les pasamos después algunos materiales respecto a las distintas plazas. Tal cual. Eso creo que fue lo que más nos llamó la atención, ¿no? Esta cuestión de poder analizar la imagen y los testimonios, y en función de esto, de poder rascar más allá de lo que oficialmente se construye, ¿no? Bueno, en esta foto lo que manifiesta es justamente esta capacidad del pueblo de comprender un proceso histórico, y también refleja la unión contra un enemigo histórico, ¿no? Ella dice que este héroe incómodo es un héroe histórico, situado, porque está reflejando un hecho histórico. Entonces, la historia oficial nos termina contando o posicionando al héroe, tal vez, desde un lugar militarizado, despojado de pueblo, despojado de identidad, despojado de... podemos pasar a la siguiente. Y ahí empieza el proceso de desmalvinización, ¿no? Porque a la vuelta, cuando ya el héroe vuelve derrotado, cuando el héroe
cuando se fundamentaron las colectas y 24 horas por Malvinas y las tapas de Estamos Ganando, todo un conglomerado de comunicacional para instalarle una idea de héroe que no era. Empezamos a pensar Malvinas a partir de la derrota, y yo creo que una de las cosas que más más, y lo voy a decir francamente, más angustia me causa, es que tenemos que seguir pensando Malvinas en el marco de la dictadura, ¿no? Qué difícil que es pensar Malvinas adentro del proceso de la dictadura, del terrorismo de Estado. Entonces Vasallo toma este manifiesto, dice, se trata de reemplazar entonces el estereotipo de los héroes de Malvinas por el de las víctimas de la dictadura. Es un sujeto colectivo que fue capaz de la entrega por el otro, dio su valor más preciado, dice que es la vida, sin pensarlo, poblado de identidad, de recuerdos, de historia. Pero acá matiza con una cuestión que me parece que es completamente disruptiva, al menos a mí. Yo espero que compartan o que les cause el mismo temblor que me causó a mí. Ella dice que para desmontar la idea del héroe y pasarlo, o sea, ¿cuál sería la contraposición? Convertirlo en víctima de la dictadura, ¿no? Y ahí abre dos vertientes para el análisis. Una es el modelo de la víctima, el que estamos acá comenzando a desarmar. Dice que este ser puede ser, es víctima de la dictadura por los crímenes de lesa humanidad, las torturas y demás cuestiones, es victimizado y despojado de su capacidad heroica. Y ahí pone una discusión que me parece genial, porque genial en los términos de pensamiento, ¿no? Sí, realmente fueron víctimas de la dictadura militar, pero ella dice, si nosotros lo ponemos en ese lugar, a los héroes de Malvinas le sacamos su capacidad heroica. ¿Por qué? Porque los victimizamos y los revictimizamos. Aparentemente, al ser víctimas, la única posibilidad que tienen es de contar sus desventuras, contar sus sufrimientos, contar los despojos a los que fueron víctimas. Entonces incurren en un proceso de revictimización, ¿no? Es realmente llamativo la capacidad de análisis de Vasallo. Pasemos a la siguiente. Y por el otro lado, porque te voy a correr, Cari, porque estás en el medio de lo que estoy leyendo. Está tu cuadradito ahí, te corro para este lado. Ahí está. Por supuesto. Bueno, ahí están los matices, Anaí. Ahí están los matices. Porque vos fíjate estos dos puntos de vista, ¿no? Cómo se empiezan también a entrar en contradicciones tan grandes que es muy difícil pensar Malvinas en estos contextos. Por eso me parece interesante poder pensarlo de este lado como para abrir un análisis superador a esta cuestión, ¿no? De la dictadura y lo militar a ese héroe colectivo y a la gesta popular, ¿no? La gesta de los pibes que se pusieron al hombro un fusil sin saber usarlo y dieron la vida por el otro, en ese nivel de vulnerabilidad, ¿no? La otra vertiente que trae Vasallo es el punto de vista del loco, ¿no? Que, si no me equivoco, bueno, no recuerdo cómo se llama de dónde saca esta perspectiva, ¿no? El punto de vista del loco. Toma, por supuesto, este decir popular, que no es tan popular, sino más bien histórico, que él, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, ¿no? Este momento, donde la dictadura, por culpa de un general borracho, los pibes terminaron en Malvinas, como última posibilidad de perpetuarse en el poder, ¿no? Toma ese decir, ese sentido que recorre, y también se nos viene inmediatamente cuando pensamos Malvinas, como una vertiente de análisis, y le dice el punto de vista del loco. ¿Por qué?
Porque si partimos desde esta base, partimos desde esa vertiente, desde esas palabras, incurrimos en 3 cuestiones. Desvinculamos el conflicto bélico de 1982, de casi 2 siglos de historia, de las luchas emancipatorias. Me falta una P. ¿Sí? Digamos, se desvincula el conflicto bélico y pasan a ser los enemigos, pasan a ser los militares. No se está pensando en términos históricos, ¿no? Como que Malvinas empieza a partir de las palabras de Galtieri. La otra cuestión que ella suma es la objetivación, los chicos de la guerra, despojados de protagonismo. Se revictimiza al soldado. Entonces ahí toma la cuestión del modelo de la víctima y la relaciona con el punto de vista del loco. Por lo tanto, sí, no termino de leer. Bueno, ahora te leo, Dani. Esta cuestión desplaza la identificación del enemigo, pasa del inglés al militar argentino. Y este análisis me parece interesante porque nuestros héroes, que vienen de una gesta popular, de una gesta con identidad nacional, desde este lugar aparentemente empiezan, como decía Walsh, empiezan por culpa de un general borracho. Y ahí está la tensión, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Julio Cardoso, Gaby, es el que toma Julio el Cardoso, era así que no lo loco. apunté, y después lo apunto, bueno, viste que el después lo apunto. Te vuelvo a mover, Cari. Esta foto me parece maravillosa, maravillosa. Las caras jóvenes, la B de la victoria, ¿no? Refleja nuestra gesta popular y nuestros pibes de una manera maravillosa. ¿Y qué dice Vasallo al respecto? Ya pasamos por el por qué, ¿no? Ya dijimos por qué, porque hay que desmontar ese lugar del héroe patriarcal. ¿En qué consiste? En pensar en estas 2 vertientes, ¿no? Y luego dice ¿para qué? ¿Y para qué? Trae esta cita, dice, de construir y o negar la argentinidad con su rebeldía y irreverencia, con su potencial insubordinación fundante, es una estrategia de dominación. Al correr al enemigo desde una lucha que empezó en 1982 y que tiene un héroe intangible, mitológico, patriarcal, varonil, que no es por ahí, se desentiende de este héroe incómodo, vulnerable, y suma la cuestión de la revictimización. ¿Desde qué lugar vamos a ponderar al héroe para no revictimizarlo, para no despojarlo de su capacidad heroica? Esa vendría a ser su tesis. ¿Para qué pensar todo esto? Porque la verdadera, dice Vasallo, la verdadera disyuntiva, la verdadera encrucijada nacional es la liberación o la dependencia. Entonces, cuando habla de la potencial insubordinación fundante, que es un término acuñado por Marcelo Gullo en el 2015, cuando despojamos esa capacidad de insubordinación fundante, caemos en el fatalismo de que siempre vamos a estar derrotados. El concepto de Marcelo Gullo es la insubordinación fundante, es esa capacidad de organización. Dice, la actitud de insubordinación ante el pensamiento dominante, la capacidad del pueblo y del Estado para lograr un umbral de poder, ¿no? Él tiene dos momentos. Bueno, después podría ampliar ese momento, pero para no perder la idea. Dice que me escuchó. Bien, gracias, Ale. Es despojar a este héroe colectivo y a este héroe que no es solamente los pibes jóvenes y despojados de su historia y de su pueblo y desarraigados, sino también un pueblo que era consciente de quién es el enemigo en realidad, y desde qué lugar organiza el posicionamiento, ¿no? Desde qué lugar encuentra ese posicionamiento.
Entonces, al despojarlo de esta insubordinación fundante, se encuentra el fatalismo. El fatalismo aquel que dice que dice Pestana, que los cultores de la autodenigración nacional y los promotores de la fragmentación pretenden negarnos el derecho a tener héroes. La Guerra de las Malvinas, guerra patria, que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los argentinos pisados, culmina con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. No se han hecho ni un tajito los generales y los coroneles argentinos, que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre. Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella, ni de visita. Para que la bandera argentina flameara en estos hielos, causa justa en manos injustas. Los altos mandos enviaron al matadero a los muchachos, enganchados por un servicio militar obligatorio, que más murieron de frío que de bala. No les tiembla el pulso, con mano segura firman la rendición, los violadores de mujeres atadas, los verduros de obreros y desarmados. En Memorias del Fuego, las palabras de Galeano. Las elegí porque justamente discuten esto, desde qué nivel, desde qué lugar estamos revictimizando, ¿no? Desde qué lugar vamos a desmontar ese modelo patriarcal del héroe, teniendo en cuenta que nuestra historia cuenta fehacientemente los crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Desde qué lugar construimos ese héroe popular? Esa es la tensión que a mí que ofrezco en este lugar para poder pensarla, ¿no? Y después otra cuestión que se discute también desde el observatorio y que venimos hablando, tiene que ver con el famoso relato reduccionista que dice que la guerra de Malvinas fue la que posibilitó el fin de la guerra, ¿no? de la dictadura. Entonces también hay un lugar que invisibiliza las luchas. Entonces, como perdimos la guerra, terminó la dictadura. Ese es un lugar también que las compañeras y los compañeros vienen haciendo pedagogía de la memoria y trabajando, y hay manuales que se vienen construyendo en torno a esto, porque también, entonces, que todas las luchas anteriores no tenían sentido, todas aquellas luchas populares solo se reducen a si se ganaba o no la guerra. Entonces, ¿cuántas cuestiones hay que leer en este escenario para repensar la causa Malvinas desde todos estos lugares que, bueno, trajimos este artículo como puntapié para repensar un montón de cuestiones, ¿no? Y también cómo nos ha costado muchas veces pensar la causa Malvinas saliendo de esta mirada impuesta de reivindicación de la dictadura, porque aparece mucho esto. Entonces, si reivindicás la causa Malvinas, un poco estás reivindicando ese lugar, y lo que es interesante es pensar en estos 200 años, ¿no? de ocupaciones y de enclaves coloniales, y de Malvinas no solo como una causa argentina, sino como una causa desde la perspectiva de nuestra América. Así que un poco ese era el inicio de debate que vamos a seguir trabajando también el mes que viene con invitados. Porque por un lado están esta carga biográfica, ¿no? Que cada uno tiene su recuerdo de Malvinas, y lo empezamos a devanar desde ahí, ¿no? Y todo lo demás, yo tengo 46 años y siempre cuento que yo terminé la secundaria pensando que la dictadura fue el proceso de reorganización nacional. Yo terminé en el 93 la secundaria, y hoy tenemos en las escuelas el 24 de marzo como parte del calendario. Quiero decir, ¿cuánto tiempo y cuántas luchas hubo que sostener para que nosotros podamos desmontar esas ideas, esas impresiones? Robert, lo que dice el texto es cómo aparece esta idea repetida, dice, hasta el cansancio, de que fue la decisión de un general loco, ¿no? Entonces hay un reduccionismo de la lucha, de esa reivindicación histórica de 200 años, en función de casi 200 años de la lucha de Malvinas, y se lo reduce a esa decisión de, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Entonces también es otra forma de pensar en forma unicausal el proceso. Entonces el punto de vista del loco es específicamente
para ese momento histórico, no es un concepto general lo que ellos plantean. Lo que plantea Vasallo Cardoso. toma, claro, Vasallo lo que toma es esta cita de esta perspectiva para analizar este caso. La verdad es que no sé específicamente si el autor, te lo voy a buscar, si el autor toma la idea como un concepto que lo puede aplicar a otros procesos históricos. No lo sé, pero te lo averiguo. En este caso lo toma desde ese lugar. Yo comprendo que es eso, que analiza ese momento histórico justamente para poder marcar esta desmemoria que ocurre a partir de que ese es el momento fundante, por decirlo de alguna manera, la adhesión a las personas a la comunidad, al pueblo, a la gesta de Malvinas, ¿no? Como desvincularlo no solamente de los conflictos, sino también poner el lugar de los soldados como inocentes, inmolados por un dictador que los llevó al matadero, ¿no? Y Como por el otro lado la complicidad, ¿no? Porque hasta el pueblo es cómplice porque, y también hay una mirada reduccionista. Entonces, hay una complicidad de la Argentina también en estos términos, ¿no? De meter a todo el mundo en la misma bolsa, que también es otro reduccionismo. Toda la Argentina estaba apoyando al loco borracho que dijo esto. Bueno, ahí también tenemos otro lugar para desandar ese discurso. Porque realmente me intervino de una manera poderosísima el posicionamiento de ella. Y tomo estas cosas, ¿no? Esto que decís, el Zapucay por un lado, la foto, tal cual, o sea, refleja la ingenuidad, la alegría, la juventud, el desconocimiento, la vulneración. El Zapucay como esa explosión, sí, de miedo, de angustia, más sí, qué sé yo, que caiga y que revienten porque es el enemigo y está en juego mi vida y la vida de mis compañeros. Y te sumo lo siguiente, los veteranos conviven con nosotros y ellos, cuando la posición del héroe para ellos, ¿no? Parcialmente estoy hablando de quienes conozco y de quienes tengo al alcance, ¿no? Para ellos es importante el lugar del héroe. Algunos vienen discutiéndose esta cuestión de cuánto se reivindica o no la dictadura, otros la reivindican tangencialmente, otros están más posicionados en ese lugar de yo no pedí ir y hoy me toca portar esta bandera en las escuelas y contarle a los pibes lo que pasó, ¿no? Digo, en esta actualidad eclosiona todo esto que traes, nos llena de angustia, sin duda alguna, porque realmente seleccionaba las fotos y me puse a llorar de la angustia que me causaba el registro fotográfico de ese momento, y a consecuencia digo, esta es nuestra responsabilidad, pensarlo de vuelta, y sumar esto, la angustia, el desconcierto, a lo que no abogamos, por supuesto, y no dejar lo que se... Y no dejar lo que decía Walsh al principio, por eso me parece que es importante que ella lo haya destacado al principio del artículo, que no dejar que la desmemoria nos haga empezar una lucha como si nada hubiese pasado antes, ¿no? Después los criterios, claro, los criterios es como decía, ahí te dijo Dani, como decía Betty, nos parecía, cuando hablábamos con Dani, cuando hablábamos con Gabriela sobre esto, decíamos, bueno, arranquemos desde un lugar, vamos a tomar este artículo para plantear este debate, y también, ¿no?, pensar, salir del héroe como esa persona con un nombre y apellido individual, y pensar al pueblo desde lo colectivo, desde esa lucha. Entonces la reivindicación soberana desde las luchas populares, que podemos pensar en abuelas, en las madres, podemos pensar en todos aquellos espacios de reivindicación colectiva de lo propio, de lo nuestro, de lo de nosotros, de lo de nosotros podríamos decir. Y sí nos pasa lo mismo, Betty, a mí me ha pasado todos estos años como profesora de historia y la incomodidad de trabajar Malvinas. Como que trabajar Malvinas era bueno, sí, el territorio, pero ¿desde qué lugar? Y esto me sigue sucediendo, digamos, hoy encontramos, venimos como trabajando con el observatorio, escuchando, leyendo del observatorio, yendo a charlas, y ahí como que uno empieza a componer, porque es la historia reciente,
y es la historia del portero de la escuela de mi hijo, y es la historia, o sea, tiene que ver con esto, con que todavía estos procesos nos hacen estos ruidos y con todas las contradicciones. Decía, esta semana en el PAMI, ¿no? No se le dio el espacio que se le tendría que haber dado, no se los trató como se los tendría que haber tratado, o sea, también es una historia que es no solo reciente, sino que es de acá, de al lado, del vecino. Y eso es más fácil hablar de 1810 que hablar de lo que nos sucede y de las políticas que hoy tenemos que generar. Dani, Sí, no, quería decir algo sobre lo que escribió Vasallo cuando habla de héroe. Ella retoma a Trejo, y lo que Trejo dice es que un héroe no necesariamente está enmarcado en un acto bélico. Digamos que ahí también hay una suerte hay un desmontaje, una deconstrucción de lo que significa ser la heroicidad, sino que el héroe tiene que ver con aquel que en condiciones absolutamente desfavorables logra sobrevivir cuidando, preservando no solo su vida, sino la vida, fundamentalmente la vida de los otros. Entonces, a eso refiere creo, entender que Sí, refería a eso yo entendí eso Vasallo, no heroicidad en términos patrióticos, digamos, no, nacionalistas. exactamente. Creo que en ese Desmonta esa sentido. idea. Desmonta Exacto. esa idea. Eso lo Tal quería. cual. Trejo es el director del Observatorio de Malvinas de la UNLA, digamos. Porta una legitimidad desde su biografía personal y bueno, construye esos sentidos que son hoy los que circulan dentro de la universidad y bueno, son los que fundamentan estos artículos que nos hacen pensar tanto.